quiero mañana, Jesillo en la gloria entrará y no te viera a ti dentro de la gloria me marchará, de la gloria me marchará. Mira si te quiero mañana, de los cantos que más emocionan, es la jota y no tiene rival, porque lleva en su melodía
San Lorenzo, santo y patrón de la ciudad de Huesca, mártir por morir quemado en una parrilla, símbolo desde entonces de la ciudad de Huesca. Albahaca y pañuelos verdes, emblemas que nos recuerdan a esta ciudad, que cada 10 de agosto venera a su patrón con las fiestas de San Lorenzo. Las fiestas de San Lorenzo comienzan a las 12 del mediodía con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Huesca y finalizan el 15 de agosto a las 12 de la noche con el Adiós San Lorenzo, adiós, canción de despedida. Por ello, gritemos todos: ¡Viva San Lorenzo!
Huesca, lugar de verdes montañas, de fauna sin igual, de fabla, su campana mítica, Voltaña y un conjunto de belleza natural con una diversidad extraordinaria. Muchos son los pueblos con encanto, de gran valor histórico y monumental, y valles de extraordinaria belleza que permiten conocer la personalidad de las gentes de estas tierras. Huesca, puerta de los Pirineos. Aquellas montañas tan altas
de boda. Ay, madre, no sé lo que quieres. ¿Lo pueden oler? ¿Sí? ¿Recuerdan ese olor? Es la flor del azafrán. Ese azafrán se obtiene de los estigmas secos de la flor. Durante años, las encargadas de obtenerlo fueron las esvirnadoras. Un delicado trabajo para sus delicadas manos, que de flor en flor obtenían, como ellas lo llamaban, el oro rojo.
gran pintor y grabador español. Personaje ilustre de nuestra historia, nacido en Zaragoza, en el pueblo de Fuendetodos. Autor de grandes obras del barroco y del neoclasicismo, tales como La maja desnuda o sus pinturas en la bóveda de la Basílica del Pilar. Pero los aragoneses lo recordamos por los maravillosos murales de los desastres de la Guerra de la Independencia. Fuendetodos orgullosa está de tener en su historia a Francisco de Goya.